Cuando vaya a empezar, apago la cámara, ¿ya? Entonces, como pueden ver, si usted... Mira, le voy a mantener la cámara. Muy buenas tardes con todos. Sean todos bienvenidos al conversatorio en acción de protección, derecho constitucional, dirigido para servidores judiciales en la provincia de Zamora Chinchipe, en consideración al Día del Servidor Judicial. En esta tarde se encuentra presente la doctora Jimena del Rocío Velastegui Ayala, a quien le agradecemos haber aceptado la invitación de la Escuela de la Función Judicial para participar como ponente en el evento. Antes de iniciar, nos permitimos realizar las siguientes recomendaciones. Cada participante debe ingresar a la plataforma Zoom con su nombre y apellido. Por favor, no usar sobrenombres ni alias. Con la finalidad de registrar su asistencia, en la sección del chat podrán encontrar el link de registro de asistencias automatizado para el presente despliegue académico. Es importante mantener encendidas sus cámaras. Esto se considera para la entrega del certificado. Colocarse en un lugar cerca del Wi-Fi para tener mejor señal y evitar el uso de otras plataformas tecnológicas como YouTube, Netflix, entre otros, mientras dure el proceso académico. Los micrófonos se encuentran silenciados para evitar interferencias durante las exposiciones que van a realizar el ponente. Las preguntas académicas relacionadas con la temática expuesta se las debe plantear por escrito en la sección del chat y serán respondidas al finalizar la ponencia, las cuales se solicitan sean concretas, técnicas y específicas. Muchas gracias. En este momento vamos a dar el paso y el uso de la palabra para unas palabras de bienvenida al doctor Santiago Peña Herrera Navas, director general del Consejo de la Judicatura. Mi estimado doctor, tiene la palabra. Gracias, estimado amigo. Un saludo cordial a todas, a todos los servidores judiciales. Un abrazo fraterno a Ivonne. Como ustedes conocen, el director general es el representante legal, judicial y extrajudicial de la función judicial, que tiene entre sus atribuciones el administrar los recursos de esta función del Estado. Y el recurso más importante, si es que merece ser llamado recurso, es el talento humano. Y por ello, mi saludo cordial a todos los servidores judiciales del Ecuador y particularmente de la provincia de Zamora Chinchipe. Aplaudo la iniciativa de la dirección provincial dirigida por una directa profesional, una querida amiga por Ivonne, quien ha tomado la batuta de que dentro de las actividades en homenaje a los servidores judiciales se efectúe un conversatorio. Y digo por una parte que es un homenaje porque no hay mejor forma de distinguir al servidor judicial que a través de su capacidad, de su conocimiento, que siempre es compartida con todos los ciudadanos, con las partes procesales cuando emiten sentencia y con los colegas judiciales, con los abogados, con los administrativos, en este caso de la función judicial, en conversatorios. Y está correcto que se hable de un conversatorio y no de una capacitación, porque la función judicial cuenta con servidores bien capacitados para conocer y resolver las demandas ciudadanas. El día de hoy lo que existe es efectivamente eso, un diálogo fraterno para compartir los conocimientos y las experiencias de todos los que estamos presentes en esta sala Zoom. Es importante señalar que los servidores judiciales, no solamente los jueces, sino también con ellos los secretarios, los ayudantes judiciales, los fiscales, los defensores públicos y en definitiva todos aquellos que integramos la función judicial, buscamos el justo equilibrio en la sociedad. Buscamos el justo equilibrio a costa de afectar muchas veces el equilibrio personal nuestro.
¿O no es que al conocer muchos temas sensibles que llegan al dominio público, nos vemos afectados psicológicamente por causas que conmueven al ser más duro? Ese es el servidor judicial. Es de la persona noble que con espada de acero, que con la balanza, dentro de sus espacios, como juez, como fiscal, como defensor, como notario, como administrativo, busca que exista ese bienestar común, que prime el derecho, que prime la justicia como valores fundamentales de la sociedad ecuatoriana. Y justamente, les decía, ese equilibrio muchas veces genera un desequilibrio emocional, un desequilibrio personal. Y más aún, cuando no hay servidor, otro servidor, como el judicial, que es tan incomprendido. De eso estamos conscientes, porque efectivamente, cuando un juez resuelve, le da la razón a una persona que aplaude la gestión de ese juez, pero mientras la otra critica su gestión y muchas veces incluso lo denuncia ante el control disciplinario. Lo mismo podemos decir de las actuaciones de los fiscales, de los defensores públicos. Sin embargo, nos caracterizamos por seguir avantes, por seguir siempre con la cabeza en alto, con la mente límpida, con el ideal siempre de alcanzar la justicia y la paz social en el Ecuador. Como director general, yo aplaudo la gestión de cada uno de ustedes, les envío un abrazo fraterno y abro las puertas de mi despacho, así como las de mi corazón, para todos ustedes. El cargo es pasajero. Sin embargo, quiero que recuerden que en este puesto existe un amigo. Y esa labor tan noble como es la de administrar justicia, tiene un valor fundamental en lo que corresponde al conocimiento de las garantías jurisdiccionales, específicamente de la acción de protección a través de la cual los ciudadanos afectados buscan la reparación, la restitución de sus derechos conculcados. Y es importante que analicemos esta figura de las acciones de protección, porque si bien ya no es tan nueva en el ordenamiento jurídico, a pesar de que nació con esta Constitución, es importante recalcar cuál es el alcance de ella. ¿Hasta dónde van los requisitos del artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional? ¿Cuál es la dimensión de la acción de protección en un Estado constitucional de derechos y de justicia? Un Estado que ha pasado de un Estado liberal, que ha pasado de un Estado social de derechos, justamente a lo que les mencionaba, a un Estado constitucional de derechos y justicia, donde se aplican los principios del artículo 11 de la Constitución de la República. Y dentro de esos principios, justamente, que el servidor administrativo y el servidor judicial, cuando se trate de hacer valer los derechos y garantías constitucionales, no tiene que someterse a la norma fría, al estricto contenido literal de la norma. Tiene que hacer la interpretación que más convenga. Tenemos que entender aquello. Tenemos que entender que la mayor cantidad de acciones de protección derivan de actuaciones del sector público. Si bien no es lo único, pero efectivamente la gran cantidad de acciones de protección que se presentan a nivel nacional corresponden a decisiones que, según personas,
afectan sus derechos y garantías constitucionales. Y yo les hablaba del artículo 40 de la ley, donde el numeral 3 establece, por ejemplo, que procede la acción de protección cuando no hay otra medida eficaz. Pero todas las decisiones de la administración pública son susceptibles de ser impugnadas en la jurisdicción contencioso administrativa, como ustedes conocen, a través de una acción subjetiva o de plena jurisdicción. Entonces, la eficacia de la acción de protección no está entonces en la existencia de una acción en la vía contencioso administrativa. Estos elementos, sin duda, serán debatidos en este diálogo y surgirán ideas que sin duda permitirán que nosotros, como servidores judiciales, me incluyo, podamos tener distinciones más acertadas, una visión mucho más amplia acerca de la acción de protección como una garantía jurisdiccional. Entender la oportunidad de la acción de protección. Y hacer una invitación que nazca a partir de este diálogo, que aplaudo una vez más a la Corte Constitucional del país. Porque nos hemos encontrado con situaciones que las acciones de protección se resuelven incluso dependiendo de la ciudad. El mismo hecho fáctico, la misma situación, se resuelve de una forma en la ciudad de Loja, por decir, de otra forma en Cuenca, de otra forma en Zamora y de otra forma en la ciudad de Quito. Por ejemplo, me refiero a la terminación de los nombramientos provisionales. Qué enriquecedor que el homenaje, que el Día del Servidor Judicial se realice con un acto de esta trascendencia, con una ponente que dirigirá este diálogo tan capacitada, profesional y humanamente, como quien nos acompañará en el evento del día de hoy. Qué importante es que distinguidos servidores judiciales nos den luces, no solamente a los compañeros de la provincia, sino que de ahí salgan sugerencias para todos los servidores del país. Envío mi abrazo fraterno, mi reconocimiento a todos los servidores judiciales, un abrazo especial a la directora provincial, a quien felicito, no solamente por realizar este evento, sino por haber alcanzado una comunión entre todos los órganos de la función judicial en la provincia de Zamora Chinchipe. En planta central no está el director general, está el amigo de ustedes dispuesto siempre a escucharlos. Obviamente, al igual que ustedes en cada uno de sus despachos, las necesidades que enfrentamos son múltiples, pero sin embargo, las sabremos sortear siempre pensando en el mejoramiento de un servicio de justicia dirigido a nuestros ciudadanos, a nuestras ciudadanas. Un cordial saludo y un abrazo a la distancia, esperando pronto llegar a tan hermosa provincia de Zamora Chinchipe a compartir un momento con ustedes. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Santiago Peña Herrera, el director general del Consejo de la Judicatura. En este momento damos paso a la doctora Ivonne Romero, directora provincial de Zamora Chinchipe, para sus palabras de bienvenida. Mi estimada doctora, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Alexis. Muy buenas tardes con todas y con todos. Un saludo especial a nuestro doctor Santiago Peñarreta,
Peñarrera Navas, director general del Consejo de la Judicatura. Dar la bienvenida también al doctor Frank Camaño, presidente de la Corte Provincial de Justicia de Zamora Chinchipe, de la misma manera. Dar la bienvenida a la doctora María Isabel Merino, que se encuentra presente y nos acompaña el día de hoy, es la directora provincial de la Defensoría Pública. De la misma manera, al doctor Eduardo Moreno, fiscal provincial de Zamora Chinchipe, y llegar con un saludo fraterno y el agradecimiento pertinente a la doctora Jimena del Rocío Velastegui Ayala, jueza de la Corte Provincial y formadora de la Escuela de la Función Judicial. En octubre se conmemora el Día Nacional del Servidor Judicial, espacio que permite hacer honor al compromiso social y al trabajo continuo de las y los jueces, de los fiscales, de los señores defensores públicos, del personal administrativo y de los funcionarios de los órganos auxiliares de la función judicial, para construir de esta manera un servicio de justicia oportuna, eficaz y eficiente. Desde la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Zamora Chinchipe, saludamos con especial afecto a nuestras servidoras y servidores judiciales de esta linda provincia, que entregan diariamente su capacidad de trabajo y compromiso con la sociedad. En ese contexto, y con el afán de fortalecer los conocimientos entre los operadores de justicia de Zamora Chinchipe, y recalcando que los procesos de capacitación se enmarcan dentro de la segunda línea de acción que establece el fortalecimiento institucional a través de la capacitación, evaluación y tecnificación de los servidores judiciales. Impulsamos la capacitación con la temática Acción de Protección, Derecho Constitucional. Esta actividad académica tendrá como ponente a la doctora Jimena del Rocío Velastegui Ayala, jueza de la Corte Provincial y formadora de la Escuela de la Función Judicial. Quiero agradecer a la Escuela de la Función Judicial por el despliegue académico en beneficio de la comunidad jurídica de esta provincia. Asimismo, quiero felicitar a cada uno de ustedes por haber acogido esta invitación para participar en este espacio de enseñanza. Nuestro compromiso para continuar promoviendo estos espacios de capacitación con el único afán de responder a las necesidades actuales de la comunidad jurídica y el desarrollo del derecho y la administración de justicia en esta provincia amazónica. Sean todos bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi estimada doctora Ivonne Romero, directora provincial de la provincia de Zamora Chinchipe. A continuación tendremos la participación de la doctora Jimena del Rocío Velastegui Ayala, quien es doctora en jurisprudencia y abogada de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador por la Universidad Central del Ecuador, especialista en desafíos de la propiedad intelectual en Latinoamérica y la experiencia europea por la Universidad de Castilla, España, magíster en Derecho, Convención en Derecho Internacional Económico, con diplomado superior en Derecho, Convención en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Se ha desempeñado como secretaria general de la Comisión de Legislación y Codificación en el ex Congreso Nacional del Ecuador, como abogada investigadora en la Secretaría Nacional Anticorrupción y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, asesora constitucional en la Corte Constitucional del Ecuador, y ha participado como juez formador de la Escuela de la Función Judicial en diferentes procesos académicos. Actualmente es jueza provincial del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito. Tiene la palabra mi estimada doctora Jimena del Rocío Velastegui Ayala. La escuchamos. Muy buenas tardes a todos. Un saludo especial al doctor Santiago Peñarrera, director general del Consejo de la Judicatura, a la doctora Ivonne Romero, directora provincial de Zamora Chinchipe, al señor presidente de la Corte Provincial de Zamora Chinchipe y demás autoridades presentes en esta sala Zoom. Quiero además saludar y felicitar a todos los compañeros judiciales de Zamora Chinchipe en su día y extender mi agradecimiento a la Escuela de la Función Judicial por la gentil invitación para participar en este evento de capacitación. Como bien lo dijo la doctora Ivonne Romero, la temática que vamos a abordar la hemos titulado La acción de protección, derecho constitucional, y la misma tiene por objeto abordar los puntos más relevantes de esta garantía jurisdiccional, tomando justamente como fundamento lo resuelto por la Corte Constitucional, pues que uno de los roles de dicha Corte, un rol sustancial,
es el de emitir y desarrollar jurisprudencia tendiente a fortalecer el correcto funcionamiento de las garantías jurisdiccionales, evitando de esta forma su desnaturalización y limitando en lo posible el abuso en el que puedan incurrir los jueces constitucionales. Por ello, es necesario conocer y analizar los aspectos más importantes de la jurisprudencia constitucional sobre esta materia, que a lo largo de los años, desde la promulgación de la Constitución del 2008, se ha ido expidiendo por parte de la Corte Constitucional a través de sus fallos, que no han hecho otra cosa que dotar de contenido a esta denominada acción de protección. Mi interés en esta tarde no es ahondar en asuntos procedimentales respecto de la acción de protección, sino más bien quiero hacer referencia a diversos fallos que ha emitido la Corte Constitucional en temas relacionados con la acción de protección para justamente profundizar y actualizar los conocimientos sobre esta garantía tan importante. Para iniciar entonces ya con la temática, en términos generales tenemos que hacer referencia a las garantías constitucionales. ¿Cómo debemos concebir aquello? Las garantías constitucionales son los mecanismos que establece la Constitución para prevenir, cesar o enmendar la violación de un derecho que está reconocido en la misma Constitución. Sin las garantías, los derechos serían meros enunciados líricos que no tendrían ninguna eficacia jurídica en la realidad. La Corte Constitucional de nuestro país nos ha indicado en múltiples fallos que las garantías jurisdiccionales de derechos constitucionales tienen por objeto central la tutela y la reparación integral de los derechos constitucionales de manera sumaria y expedita. Esto lo sabemos todos. El profesor Gustavo Ferreira, quien es un profesor argentino, profesor de la Universidad de Buenos Aires, señala que las garantías, en un sentido amplio, son el mecanismo con mayor aptitud para procesar las pretensiones de vigencia de las normas de la Constitución. Constituyen un mecanismo del sistema constitucional porque se integra precisamente con los procesos internos que la hacen funcionar. No obstante, dice el profesor, las formas y cualidades de cada una de ellas están disímiles como la Constitución misma y por ende diversa como es la diversidad de los sistemas constitucionales existentes en cada uno de los estados que las regulan. En el caso ecuatoriano, el artículo 1 de la Constitución establece que el Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia. Esta denominación de estado, que fue concebida por la Asamblea de Montecristi en el año 2008, conlleva que el Ecuador es un estado en el que las garantías de los derechos tienen que ser consideradas como un elemento primordial a la hora de interpretar y desarrollar cualquier norma constitucional. En este sentido, las garantías de los derechos tienen que ser el parámetro a través del cual vamos a aplicar la Constitución, a través del cual se van a resolver todas las controversias entre los ciudadanos, entre los diferentes poderes del Estado y entre el Estado y los ciudadanos. Hablar de un Estado de derechos significa aplicar e interpretar la Constitución y todas sus instituciones, reglas y principios a la luz de los derechos que están garantizados en dicha Constitución. En este sentido, el contenido del artículo 1 de la Constitución no debe ser comprendido simplemente como una mera declaración, sino como una norma que al definir al Estado como constitucional de derechos, está configurando su principal finalidad y que justifica su organización y existencia en la protección de los derechos. En este entorno es donde las garantías cobran una relevancia en nuestro sistema jurídico, justamente por su configuración constitucional. Conforme hemos manifestado, el texto constitucional, bajo la denominación de garantías constitucionales, encontramos tres grandes grupos de garantías. Unas denominadas normativas, otras de políticas públicas y las denominadas jurisdiccionales. Por la temática a abordar hoy,
no nos vamos a referir a las garantías normativas o de políticas públicas. Sin embargo, sí vamos a centrar nuestro esfuerzo en las denominadas garantías jurisdiccionales, que comprenden un grupo importante de garantías en salvaguarda de los derechos constitucionales, que como todos sabemos comprenden, entre otras, la acción de protección, la acción de habeas data, la acción de acceso a la información pública, la acción de habeas data, la acción por incumplimiento, la acción extraordinaria de protección, entre otras garantías constitucionales, algunas de ellas de competencia de la Corte Constitucional y las demás, o la gran mayoría de ellas, de los jueces de primera instancia. Así, las garantías jurisdiccionales son el reflejo, digo yo, de un constitucionalismo exacerbado que tuvo origen en la Constitución del 2008, en cuyo texto se plasmaron más garantías de las que contenía la Constitución de 1998, justamente en defensa de los derechos. Por ejemplo, la acción extraordinaria de protección fue creada por el constituyente de Montecristi para proteger y garantizar los derechos constitucionales vulnerados en los fallos judiciales emitidos por los jueces. Garantía que es de competencia exclusiva de la Corte Constitucional, por citar un ejemplo, como les había dicho. Con ello, el sistema constitucional que nos rige por su amplísimo margen de protección de derechos ha sido un modelo elogiado por varios países latinoamericanos. El punto más importante que distingue la naturaleza jurídica de las garantías que regían con la Constitución de 1998 y la expedida en el año 2008 se centra en que las garantías ya no tienen un carácter cautelar, sino de conocimiento. Es decir, que ya no se activa una garantía únicamente con el fin de evitar una violación de derechos, sino, en el caso de la acción de protección, cuando ya se produjo la vulneración del derecho y es necesario restablecer el orden, esta garantía tiene un carácter eminentemente reparatorio. Centrándonos ya en la acción de protección, podemos definirla a la acción de protección como una garantía idónea y eficaz que procede cuando el juez efectivamente verifica una real vulneración de derechos constitucionales, con lo cual no existe otra vía para la tutela de los derechos que no sean las garantías jurisdiccionales. Esta definición la trajo la Corte Constitucional en su sentencia 16.3 CCT. Entonces, la acción de protección pretende amparar cualquier derecho constitucional o internacional de derechos humanos cuando éste ha sido vulnerado, sea por acción u omisión, sin que exista exclusión alguna de derechos, puesto que puede tratarse de la vulneración a cualquier derecho, con una salvedad, salvo aquellos casos o aquellos derechos que son protegidos por otras garantías, como la acción de habeas corpus, siendo entonces la acción de protección no puede invadir o reemplazar el ámbito de aplicación de otras garantías. Esto hay que tomarlo en cuenta. Igualmente, la Corte Constitucional ha establecido que la acción de protección no puede invadir las atribuciones que le atañen al control de la legalidad, ni extenderse para actos o omisiones que incumplen disposiciones legales o contractuales de cualquier índole. Puesto que para tales casos el ordenamiento jurídico establece la acción pertinente, una acción ordinaria, ante la autoridad jurisdiccional que compete. En otras palabras, la Corte Constitucional ha dicho que los derechos constitucionales y legales solo pueden ser adecuadamente ejercidos y defendidos en el marco del debido proceso. La Corte Constitucional ha tratado de distinguir entre la legalidad y la constitucionalidad a la hora de resolver una acción de protección. Ha procurado aclarar esta diferencia entre este escenario de legalidad y de constitucionalidad, cuestión que para la Corte Constitucional no ha resultado sencilla, ni tampoco para los jueces constitucionales, como conocen de garantías jurisdiccionales.
que muchas veces ha traído confusión al juez constitucional al momento de resolver las causas. Recordemos entonces que el guardián de la legalidad es el juez contencioso administrativo, puesto que controla la actividad de la administración pública, cuida que ésta se cumpla, o más bien dicho, que la administración pública cumpla con la Constitución y la ley. Y por tanto, la legalidad es un concepto de derecho público. Pero más allá de lo mencionado, debemos entender que la legalidad se ocupará de los conflictos propios de cada ámbito del derecho, en donde contamos con juzgadores competentes para ello, no solamente contenciosos administrativos, pueden ser los laborales, civiles, etc. En tal virtud, los jueces constitucionales, al momento de analizar el caso en concreto para resolver la procedencia o no de una acción de protección, tienen que tomar en cuenta, y esto lo dice la Corte, el ámbito o alcance del derecho que se alega vulnerado. Este es el límite que distingue la legalidad y la constitucionalidad. Es decir, que todo derecho tiene un contenido concreto, denominado un núcleo duro, y que constituye el ámbito jurídicamente protegido del derecho y abarca una protección absoluta. Todo lo que esté fuera de este núcleo duro, de este ámbito o de este límite, el derecho como tal no va a gozar de protección constitucional. En la sentencia número 1357/13/CEP-CC, la Corte Constitucional estableció que la acción de protección procede siempre que el acto o la omisión afecte el contenido esencial del derecho vulnerado. Por tanto, la Corte dice, el conflicto será de relevancia constitucional cuando de los hechos relatados el juez encuentra una real vulneración de derechos constitucionales. Esto quiere decir que la vulneración de la que es objeto el derecho tiene que estar orientada a atacar su ámbito constitucional o ius fundamental. Y por tanto, para que proceda la acción de protección, la violación del derecho constitucional que se alega necesariamente debe afectar el contenido esencial del derecho y no a otras dimensiones del derecho afectados por la acción u omisión de autoridad pública, y que la vía para tratar esta vulneración sea a través de la garantía jurisdiccional y no de otra. Respecto a la legitimación activa en materia de la acción de protección, y en general también pues, es aplicable para las otras garantías jurisdiccionales, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional habilita a cualquier persona, colectivo, comunidad, pueblo o nacionalidad a tener una acción de protección o cualquier otra garantía jurisdiccional, y pueden hacerlo por sí mismas o a través de un apoderado o representante, al igual que también le otorga legitimidad activa al defensor público. Perdón, al defensor del pueblo. Es decir, es legitimado activo el afectado o la víctima directa o indirecta del acto u omisión violatoria del derecho. Este criterio respecto de la legitimación activa que está reconocido en la ley de la materia ha sido ampliado por la Corte Constitucional vía jurisprudencial. Esto es lo interesante porque la Corte Constitucional ha determinado que la acción de protección no debe ser propuesta necesariamente o únicamente por quien se considera directamente afectado por la vulneración de los derechos. La Corte ha dicho que también puede ser planteada por un tercero para que se tutelen derechos de otra persona afectada. Y en este sentido existe hoy una legitimación activa mucho más amplia que debe ser más en cuenta por los jueces constitucionales. Este criterio jurisprudencial lo pueden ustedes revisar
en la sentencia número 2578/16/EP/CC. Para esto, los jueces constitucionales tienen la obligación entonces de identificar de los hechos alegados quiénes son las personas presuntamente afectadas, sean determinadas o determinables, para así poder proceder a realizar el análisis constitucional respectivo respecto de la existencia o no de vulneración de derechos constitucionales. ¿Qué ocurre con la legitimación activa para personas jurídicas públicas? Anteriormente se tramitaban acciones constitucionales propuestas por el Estado sin mayor conflicto en calidad de legitimados activos respecto de todos los derechos constitucionales. La Corte Constitucional hoy en día ha otorgado una legitimación restrictiva al Estado. Señala que no se le puede reconocer todos los derechos que tanto la Constitución de la República como los instrumentos internacionales les otorgan a los seres humanos. Fíjense qué importante precisión de la Corte Constitucional. Contenida en el fallo, les voy a dar el número, porque es muy importante que ustedes tomen nota de estas sentencias. Estas justamente son, como les dije al inicio, las que le van dando contenido, las que le van dando forma a la acción de protección. Esta sentencia es la número 282/13/JP/19. En esta sentencia, la Corte Constitucional, como les decía, respecto de la legitimación activa del Estado, se resolvió en este caso que, toda vez que el fundamento de la noción de los derechos es la dignidad de las personas, en términos generales, la Corte señala que la titularidad de los derechos siempre va a recaer en los individuos o en los colectivos, pero no en el Estado y sus distintos órganos, que son los llamados justamente a garantizar el ejercicio de estos derechos en igualdad de condiciones en todos los procedimientos de carácter administrativo o judicial que llevan a cabo. Entonces, se reconoce la aplicación de las garantías del debido proceso para todas las personas naturales o jurídicas, inclusive de derecho público. Por lo tanto, no se puede excluir del todo la posibilidad de que los órganos de la administración del Estado ejerzan algunos derechos de contenido procesal en la medida en que existan ámbitos jurídicos protegidos por disposiciones constitucionales que no te vinculan directamente con la dignidad de las personas. ¿Cuáles serían estos derechos? Por ejemplo, el derecho a la tutela judicial efectiva o todas aquellas garantías del debido proceso. Resulta entonces indispensable que los jueces constitucionales en cada caso determinen si es que se procura tutelar derechos íntimamente vinculados con la dignidad de las personas o proteger ámbitos jurídicos que no se vinculan con la dignidad humana a efectos de determinar si procede o no determinada legitimación activa por parte de las personas jurídicas de derecho público. En resumen, respecto de este punto, la acción de protección resulta improcedente si el derecho vulnerado es de aquellos que tienen como titular exclusivo a la persona humana, porque el Estado no es titular del derecho de vida. La acción de protección que sea presentada por instituciones públicas con la pretensión de tutelar como propios derechos constitucionales inherentes a la dignidad humana es improcedente. Esto lo ha dicho la Corte Constitucional en la sentencia anotada. Otro aspecto a considerar en la tramitación de la acción de protección tiene relación con los requisitos de procedencia y de admisibilidad de dicha garantía. En términos generales, las cuestiones de admisibilidad en materia procesal tienen que ver con el cumplimiento o no de los requisitos de la demanda.
cuestiones que atañen obviamente a la forma de la acción, mientras que cuando nos referimos a requisitos de procedencia, tenemos que hacer referencia a un análisis de fondo que nos permita decidir en lo posterior lo principal de la causa. Sobre este aspecto, la Corte Constitucional, en la sentencia asignada con el número 102-13-CT, diferenció los conceptos de admisión y procedencia. Expresamente la Corte dijo: la fase procesal de admisión de una simple verificación de la existencia de requisitos formales para iniciar la sustanciación de un procedimiento, un primer acto que da cabida a las siguientes etapas procesales. Respecto a la segunda, a la procedencia, manifestó que la misma implica la verificación material sobre la existencia de la razón o fundamentación para la obtención de cierto pronunciamiento o para acceder a ciertos recursos. De esta forma tenemos que los requisitos del artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional son de procedencia y deben resolverse a través de una sentencia motivada. Es decir, que merecen un análisis de fondo sobre el asunto controvertido en la acción de protección. Mientras que los contenidos en el artículo 42 de la ley referida son casos de improcedencia, quedando estos regulados en el artículo 10 de la referida ley como requisitos de forma de la petición. Respecto al artículo 42 de la ley de la materia, la Corte Constitucional determinó que a fin de evitar confusiones e interpretaciones de distinta forma de cómo debe procederse en las sustanciaciones de las acciones de protección, consideró que el momento procesal para la determinación de la existencia de causales de inadmisión previstas en los numerales 6 y 7 del artículo 42, concretamente dice 6, cuando se trata de providencias judiciales, y el numeral 7 del artículo 42 dice cuando el acto u omisión emane del Consejo Nacional Electoral y pueda ser impugnado ante el Tribunal Contencioso Electoral. El momento para inadmitir será al momento de calificar la demanda y se pronunciarán a través de un auto. En tanto que las causales de improcedencia contenidas en los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 tienen que ser declaradas mediante sentencia motivada conforme lo establece la Constitución y la ley de la materia. Por otra parte, la Corte Constitucional ha señalado que los jueces constitucionales tienen que velar porque las garantías jurisdiccionales no se desnaturalicen, para que éstas puedan cumplir justamente con el propósito, que no es otro que el de proteger derechos constitucionales, puesto que no de otra manera las autoridades judiciales podrían garantizar el respeto a la Constitución. Aquí voy a analizar varios aspectos que la Corte Constitucional, a través de sus fallos, ha señalado cómo y en qué forma la acción de protección se desnaturaliza, estableciendo obviamente los correctivos necesarios. En la sentencia número 1679-12 EP/20, repito nuevamente el número 1679/12/EP/20, resolvió que la acción de protección se desnaturaliza cuando se la utiliza para el planteo de cualquier litis y cuando se la rechaza de manera automática, argumentando la existencia de otras vías judiciales para el caso. En esta sentencia, que tiene relación con impugnaciones de visto bueno, la Corte Constitucional había señalado por regla general que las impugnaciones de visto bueno corresponden a la jurisdicción laboral. Muchos de ustedes serán jueces laborales y seguramente habrán analizado este fallo. Sin embargo, la Corte Constitucional señaló que en estos casos pueden existir situaciones fácticas excepcionales en las cuales la vía ordinaria pierde su carácter de adecuada y eficaz
Y en estos casos, dice la Corte, será la vía constitucional la más idónea y efectiva para la protección de los derechos constitucionales. Entonces, ahondando más en este tema, como ya se ha mencionado, en el caso planteado en esta sentencia, la Corte dice, la vía laboral ordinaria es la adecuada para la reparación de los derechos laborales, de eso no hay duda, ya que ha sido diseñada específicamente para salvaguardar los derechos del trabajador y equiparar su situación a la del empleador. Sin embargo, dice la Corte, pueden existir controversias que tienen en su origen un conflicto laboral en el cual se ha emitido una resolución de visto bueno. Pero las actuaciones en contra de los trabajadores han afectado otro tipo de derechos. Esto ocurriría en casos tales como las situaciones de discriminación, de esclavitud o trabajo forzado, afectaciones al derecho a la integridad personal de los trabajadores, y en general cuando en los hechos se demuestre que las actuaciones de los empleadores han afectado otros derechos, más allá de los derechos laborales de los accionantes. Es decir, cuando las pretensiones se escapen de la mera determinación de haberes patrimoniales. Pueden existir entonces situaciones prácticas excepcionales que conviertan, dice la Corte, a la vía laboral ordinaria en ineficaz. Así, la urgencia o necesidad emergente de atender esta situación particular puede determinar claramente la ineficacia de la vía ordinaria para la tutela de un derecho. Entonces, si los jueces, al analizar el caso concreto, consideran que efectivamente se requiere la intervención de la justicia constitucional, tienen la obligación de justificar motivadamente por qué. ¿Por qué la vía ordinaria no era la adecuada y eficaz para proteger estos derechos? Otro caso en el que la Corte señala que se desnaturaliza la acción de protección, y es cuando se utiliza para plantear asuntos que les corresponde conocer a la justicia ordinaria. En la sentencia número 621/12/EP/20, se trataba de una acción de protección en la cual los jueces de la sala tenían la obligación de justificar y de argumentar si se verificó o no la existencia de la violación a un derecho constitucional. La Corte en este caso dice que los jueces de la sala debían justamente verificar esta aplicación o no a un derecho constitucional. Y solo luego, después de realizar este ejercicio argumentativo y razonado, y en caso de no encontrar una vulneración de índole constitucional, podía haber señalado que esta vía era inadecuada, era ineficaz, o por el contrario, que la vía constitucional sí era la adecuada y eficaz para satisfacer las pretensiones del accionante. Pero en este caso, ¿qué se dijo? En términos generales, parte la Corte haciendo un análisis del artículo 82, que tiene relación con la seguridad jurídica, la cual se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por autoridades competentes. Los jueces constitucionales, dice la Corte, tienen que velar que las garantías jurisdiccionales no se desnaturalicen para que éstas cumplan su propósito de proteger los derechos. Y perdónenme que haga énfasis en esto muchas veces, pero hay que tener claro que justamente ese es el fin de una garantía jurisdiccional. La Corte Constitucional en este caso señaló que la acción de protección se desnaturaliza tanto cuando se la utiliza para asuntos que corresponden conocer a la justicia ordinaria, como cuando los juzgadores la rechazan de manera automática sin hacer este examen, este estudio, a efectos de garantizar el derecho a la seguridad jurídica. Otro caso en el cual se desnaturaliza la acción de protección,
cuando se presenta dicha garantía en contra de un auto de aboco conocimiento del pliego de peticiones emitido por el inspector de trabajo. Miren ustedes este caso. Es la sentencia número 304/13/C/B. En esta sentencia, la Corte Constitucional fue enfática en señalar que un auto de aboco conocimiento del pliego de peticiones emitido por el inspector del trabajo no es susceptible de ser impugnado mediante una acción de protección, porque es una providencia que habilita la tramitación de conflictos colectivos de trabajo ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, organismo que cuenta con una jurisdicción declarada en la Constitución y en la ley para resolver este tipo de procedimientos. Este auto de aboco de conocimiento, de empleo de peticiones, está relacionado, dice la Corte, con el inicio del trámite previsto en los artículos 468 del Código del Trabajo para la solución de conflictos que eventualmente podrían ser sometidos ante el Tribunal de Conciliación del Trabajo. Entonces, es cierto que tras una acción extraordinaria de protección, se trataba de una acción extraordinaria de protección que se planteó. La Corte dice, es cierto que nosotros no podemos realizar un análisis sobre el objeto de la acción de protección que ya fue resuelto. Pero la Corte también señala que como máximo órgano de justicia constitucional, y lo dice la Corte, si es que nosotros como máximo órgano de justicia constitucional validamos esta resolución judicial, que contraviene en forma grosera lo prescrito en la Constitución, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y en la propia jurisprudencia de la Corte, se estaría fallando en contra de normas jurídicas previas, claras, públicas, lo que generaría graves vulneraciones al derecho a la seguridad jurídica de las partes y adicionalmente también estaríamos desnaturalizando la acción de protección. Por ello, en el caso que estamos comentando, la Corte considera necesario determinar si el auto de aboco conocimiento del pliego de peticiones emitido por el inspector de trabajo es o no susceptible de ser impugnado a través de una acción de protección. ¿Cómo concluye la Corte en este caso? La Corte, como ya les había dicho, señala que no cabe que se desnaturalice la acción de protección pretendiendo utilizarla para atacar esta providencia de aboco conocimiento, porque ello, además de transgredir la seguridad jurídica, puede provocar una vulneración grave del derecho a la tutela judicial previa. Tomen en cuenta entonces, señores jueces constitucionales, al momento de resolver, si se presentan este tipo de casos, ustedes, apelando a esta sentencia de la Corte, deben rechazar y inadmitir de plano este tipo de casos. Otro punto importante, cuando la acción se presenta de laudos y decisiones arbitrales, no cabe una acción de protección respecto a estos temas porque son actos jurisdiccionales y por tanto no es procedente impugnar la obligación de protección. Esto lo dijo la Corte en la sentencia 308/14/EP del año 2020. Sobre este tema del control judicial del arbitraje, la Corte Constitucional hace un análisis interesante y les dice a los jueces constitucionales que tienen una primera limitación para no poder entrar a la revisión de las causales de nulidad de un laudo arbitral, porque en este caso concreto había una interposición de una acción extemporánea y además porque no tienen la competencia para anular un laudo arbitral en las condiciones en las cuales se estaba solicitando a través de acción de protección. Me informan por parte de la escuela que tenemos 5 minutos. Estimada doctora, sí, tenemos el tiempo de 5 minutos. Tenemos una pregunta de un discente, si tal vez le damos paso o a su vez usted decide continuar con su ponencia y para después finalizar el presente conversatorio. Hay unas 4 cuestiones más que quisiera abordarlas y si me regala un poquito de tiempo le agradecería.
que me parece importante precisar respecto a la acción de protección y continuar con el análisis jurisprudencial que ha hecho la Corte Constitucional. Y les pido, por favor, unos 5 minutos más. Sí, mi estimada doctora, no hay ningún inconveniente. Puede usted continuar. Muchas gracias. Cabe hacernos entonces otra pregunta. ¿Procede la excepción de prescripción en una acción de protección? Pues la respuesta será obviamente negativa. La Corte Constitucional en la sentencia 173.13-EP/20 ha señalado que, a diferencia de lo que generalmente ocurre en los procesos ordinarios, la acción de protección no tiene temporalidad. Aquí no procede la excepción de prescripción, porque no se encuentra esta garantía jurisdiccional sujeta a temporalidad para la presentación. Entonces, tengamos claro que dentro de los requisitos para proponer una acción de protección no existe uno relacionado con temporalidad en su presentación, sino que esta de manera general procede frente a la vulneración de derechos constitucionales en función de cada caso, conforme lo establece la Constitución de la República y la ley de la materia. ¿Cabe la interposición de un recurso de revocatoria del auto que inadmitió una acción de protección? Sobre esto, la Corte igualmente ha señalado que no cabe un recurso de revocatoria, puesto que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, dentro de las normas comunes aplicables a las garantías jurisdiccionales, establece que de los autos de inadmisión y de las sentencias serán únicamente recurribles a través de recurso de apelación ante la Corte Provincial, conforme lo establece el artículo 8, numeral 8 de la referida ley, es decir, que se establece claramente cuál es el medio de impugnación de este tipo de autos y, por tanto, al interponerse un recurso de revocatoria que no está previsto en el ordenamiento jurídico concreto y especial de la materia, frente a este tipo de autos de inadmisión, no es adecuado el recurso de revocatoria y, por tanto, carecería de idoneidad y efectividad para interrumpir el término para la ejecutoría del auto que se recurre. Me quedé sin luz. Mi estimada doctora, tal vez... A mí me gustaría continuar, doctora Alexis. No sé qué pasó con la sala de audiencias, me quedé sin luz, seguramente por falta de movimiento. Pero si ustedes me escuchan, podemos continuar y con dos precisiones más vamos a terminar la charla y proceder con las preguntas. Perfecto, sí se le escucha alto y claro, mi estimada doctora. El tema de imagen, bueno, ya lo podemos solucionar. Que no puedan verme, me disculpan. Pero quiero solamente precisar los temas. El siguiente caso es si se requiere adoptar una vía administrativo-judicial para presentar una acción de protección. Y frente a esta falta de agotamiento de recursos administrativos, la Corte igualmente en la sentencia número 673-15-EP/20 fue clara y manifestó que no se requiere agotar vías o recursos en sede administrativa para presentar una acción de protección, puesto que esta opera directamente frente a posibles vulneraciones de derechos constitucionales. Finalmente, respecto del plazo razonable para resolver un recurso de apelación en una acción de protección, en la sentencia número 1553-16-EP/21, señaló, en este caso en particular, que los jueces provinciales no tramitaron con celeridad un proceso de acción de protección en segunda instancia, puesto que tratarse de una garantía jurisdiccional, como todos sabemos, por su naturaleza de sencilla, rápida y eficaz, y que tiene por objeto el amparo directo de los derechos de quienes la activan, requiere de celeridad en la tramitación. En el caso en concreto de esta sentencia, que repite el número 1553-16-EP, los jueces provinciales dejaron de resolver un recurso de apelación por 2 años y 4 meses. Fíjense ustedes. Sin justificación alguna y sin que se determine la existencia de una especial complejidad que vaya a justificar esta excesiva demora en la tramitación de la causa, habiéndose verificado inclusive, dice la Corte Constitucional, que la sala haya convocado una audiencia pública para escuchar la argumentación de las partes. Es decir, que no hubo ni siquiera una convocatoria de audiencia, que haya
justificado la demora en la tramitación de la causa. Tampoco hubo producción de prueba en la tramitación de la apelación y que pese a existir 11 accionantes, el objeto de análisis se enmarcó en verificar si la desvinculación y la supuesta falta de pago de beneficios laborales por parte del hospital Teodoro Maldonado Cargo vulneró derechos constitucionales. Por tanto, en el caso particular, la Corte Constitucional declaró que se afectó el derecho a recibir una sentencia dentro del plazo razonable acorde a las circunstancias particulares del caso. Les agradezco muchísimo a todos por su paciencia. Se me quedan un par de temas, pero sin embargo espero haber colaborado con este análisis jurisprudencial de las sentencias emitidas por la Corte Constitucional respecto de la acción de protección. Muchísimas gracias a todos. Mi estimada doctora, entonces damos paso a la ronda de preguntas para que las mismas sean resueltas y motivadas por su ponencia, mi estimada doctora. La primera pregunta hace referencia a sobre el tema de la terminación de los nombramientos provisionales, excluyendo los casos que la Corte Constitucional ha resuelto que deben ser tratados constitucionalmente. ¿Considera usted que es un tema que debe ser resuelto por la vía contenciosa administrativa o únicamente en la vía constitucional a través de una acción de protección? Gracias, doctor Alexis Torres. Gracias por la pregunta que se me ha realizado. Justamente uno de los temas que había yo hecho énfasis en es justamente respecto de este tema y de esta fina línea que separa temas de constitucionalidad versus temas de legalidad. Y ahí había hecho yo referencia a un fallo de la Corte Constitucional en la que da luces a los jueces constitucionales al momento de resolver. Y ustedes tienen que tomar en cuenta las particularidades de cada caso y tienen que examinar si es que esta vulneración a derechos constitucionales afecta el núcleo duro del derecho o simplemente se trata de otros aspectos que tienen relación con el derecho pero que no afectan su contenido esencial. Esto me parece a mí básico porque ustedes tienen que hacer el análisis concreto de si esta afectación a determinado derecho constitucional afecta el contenido esencial del mismo y entonces diremos si la vía constitucional es la vía adecuada y eficaz. Pero si por el contrario es de otros aspectos que no tienen que ver con el contenido esencial de determinado derecho, pues será de competencia de la justicia ordinaria. Y otro de los criterios que también les pueden servir para resolver los casos, como el que me están planteando, es justamente determinar si además de la vulneración de determinado derecho, en el caso en concreto el derecho al trabajo, se vulneran otros derechos constitucionales adicionales. Recordemos el caso que les cité respecto del visto bueno. En ese caso, la Corte Constitucional dijo, sí, claro, por regla general, temas de visto bueno es competencia de la justicia ordinaria. Pero en este caso, no se me está alegando únicamente vulneraciones de derecho al trabajo, se me está alegando además vulneraciones a no ser discriminado, a la vida, a la integridad personal, etcétera, a los malos tratos y una serie de cosas adicionales que se consideraba los trabajadores se habían vulnerado los derechos. Entonces, de ahí la Corte dice, no, este es un asunto justicia ordinario. Esta es una materia constitucional que se está aplicando también con los derechos constitucionales. Entonces, ustedes tienen ahí dos criterios de la Corte que bien valdría revisen esas dos sentencias. Y bajo esos criterios que ya la Corte nos está dando luces de cómo resolver y cómo determinar si efectivamente se trata de un caso que le compete a la justicia ordinaria o un caso que le compete a la justicia constitucional. Cada caso es particularísimo y se tiene que analizar bajo la óptica de vulneración de derechos constitucionales y sobre todo si es que ustedes toman el camino de inadmitir o inadmitir, tienen que hacerlo de manera motivada y argumentada. Gracias, mi estimada doctora. Estimados discentes, en consideración a la agenda de la doctora Jimena Velastegui, agradecemos por su destacada ponencia y agradecemos a los participantes, les permitimos recordarles estar pendientes de sus correos electrónicos que registraron al momento de su inscripción, medio único por el cual se les remite la información pertinente a los procesos académicos que desarrolla la Escuela de la Función Judicial.
Para la Escuela de la Función Judicial es gratificante contar con su participación en todos los despliegues gratuitos que ofrecemos para la comunidad jurídica del país. Les invitamos a visitar nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Podrán encontrar como Escuela Judicial SE. Muchas gracias por su participación. Damos por concluido el presente conversatorio y agradecemos nuevamente a la doctora Jimena Velastegui por su destacable ponencia en este conversatorio. Gracias, mi estimada doctora. Muchísimas gracias a ustedes. Una buena tarde, mis estimados doctores.